Hola queridos amigos, muy feliz día para cada uno de ustedes. Gracias por seguir acompañándonos en este estudio, en este análisis del libro del profeta Ezequiel. Estamos estudiando la vida de un hombre de Dios que fue llamado en un contexto socioeconómico, político muy difícil de su tierra. Su pueblo estaba en medio del cautiverio, una colonia que tenía un perfil, una manera de ser muy testaruda, muy terca. Vemos de que Dios habla muchas veces con Ezequiel en el capítulo 1, en el capítulo 2. Hoy también va a hablar, que le va a decir que se prepare porque serán los destinatarios un pueblo rebelde. Un hombre casado, con una familia, con una profesión, con una dedicación a la vida sacerdotal, y un hombre que tenía una vocación de enseñar la palabra, de explicar la ley. Y vemos nosotros que Ezequiel ahora va a tener que recibir la sincera propuesta o el honesto estado que Dios le estaba diciendo acerca del pueblo suyo. Y vamos a verlo hoy en el capítulo 3, que Dios está hablando a Ezequiel como la misión de un centinela o de un atalaya. Y vamos a ver de que Dios le va a hablar de manera muy clara, muy sincera en el capítulo de hoy. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por regalarnos la linda oportunidad de poder estar aquí en tu presencia, poder, Señor, estar acompañando a nuestros amigos, a nuestros oyentes por medio del libro de Ezequiel. Y queremos agradecerte, Dios, porque en medio de este mensaje nos entregas un consejo, una orientación para nuestra vida moral y también espiritual. Queremos invitarte a que nos acompañes y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el versículo número 1 dice, sigue la charla entre Dios y el profeta, ¿no? Dice, Él me dijo, o sea, Dios le está hablando, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve a hablar a los israelitas. Este texto muestra a las claras que Dios tiene un mensaje, y hay solamente un mensaje que Dios tiene para la humanidad y especialmente para su pueblo. Y acá uno podría pensar, ¿y las otras naciones? ¿Por qué Dios dice solamente su pueblo? Porque recuerden ustedes que Ezequiel fue en primera instancia mandado a las ovejas perdidas de Israel. Y luego vamos a encontrar en otros capítulos del profeta Ezequiel que hay mensajes para las naciones vecinas. Por lo tanto, no es que está relegando o dejando a un lado a las naciones paganas, a los gentiles, sino que este mensaje exclusivamente, inicialmente, es para el pueblo de Dios. Y este mensaje, dice el texto, come este rollo, no otro. Y eso es muy importante porque algunos creen que todas las denominaciones me llevan a Dios, que todos hablan del Dios de la Biblia, y nosotros debemos comprender de que Dios tiene un mensaje singular, tanto para el pueblo de antaño, así también como el pueblo del presente y del futuro. Dios tiene un mensaje claro, muy específico para la raza humana que no ha cambiado. No es que Dios tiene múltiples mensajes. Come este rollo, dice, y ve a hablar al pueblo. O sea, Dios le da el mensaje del evangelio eterno al profeta Ezequiel, y es el mensaje que es perenne, que es eterno. Un mensaje de volver a Dios, de dejar el pecado, de abandonar la vida inmoral, de andar nuevamente en los caminos del Señor. En los versículos 4 al 7 vamos a ver que Dios describe cómo van a reaccionar los destinatarios del mensaje. Dios dice, por ejemplo, Él me dijo, hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras, porque no se te envía un pueblo que habla
una lengua oscura y difícil, sino al pueblo de Israel. Si yo te enviara a pueblos numerosos que hablan una lengua oscura y difícil, cuyas palabras no entienden, ellos te escucharían. Pero dice, el pueblo de Israel no querrá escucharte. Dios le es sincero al profeta y le dice, mira, Ezequiel, yo te tengo que decir que el pueblo que yo he traído acá al cautiverio es un pueblo rebelde, es un pueblo obstinado, es un pueblo que no quiere hacer mi voluntad. Por eso Dios le dice al profeta Ezequiel, Ezequiel, si tú hablaras a un pagano, el pagano tendría mayor sensibilidad que un integrante de mi pueblo. Y esto es muy triste porque a veces los de afuera, los que no son de la membresía de nuestra denominación, son más sensibles, son más receptivos, aceptan más rápidamente el mensaje de la Biblia. Esta es una enseñanza para nosotros. Los versículos 8 al 15 van a ver ustedes que se describe la preparación y el fortalecimiento del profeta. Dios, dice el versículo 8 y 9, por eso yo haré tu rostro duro como el de ellos y tu frente dura como la de ellos. Haré tu frente como el diamante, que es más duro que la roca. No les tengas miedos, ni te acobardes delante de ellos, porque son un pueblo rebelde. Dios capacita para el terreno al cual Él nos llama. Dios no es que me manda a un terreno sin capacitarme, sin prepararme para el lugar al cual me toca ir. Y yo, gracias a Dios, he estado predicando en diferentes lugares. ¿Saben? Dios siempre me capacitó para los diferentes sectores sociales del lugar que me iba a tocar a mí predicar. Por eso, así como se cumplió en la vida de Ezequiel la preparación cabal que Dios le dio a Ezequiel, también se cumplió en mí y en usted también se va a cumplir. Por eso, quizá uno dice, no, yo no puedo hacer esto ni lo otro, pero el ir a predicar sabe que Dios le colocará las palabras en su boca. Y eso es un aprendizaje de comunión con el Señor. Dice el versículo, por ejemplo, 14, cuenta de cómo se sintió el profeta. En el versículo 3 dice que el mensaje en la teoría, cuando él leyó el mensaje, no es que se comió literalmente, sino que la palabra comer es un simbolismo. Cuando dicen, me devoré ese libro, no es que me comí el papel, sino que lo asimilé, lo procesé y fue grato el contenido que pasó por mi mente, por mis sentidos, a la hora de deleitarme en ese libro. Ahora en el versículo 14 van a ver ustedes que dice, dice, el Espíritu me arrebató y me llevó y yo fui amargado y lleno de furor mientras la mano del Señor pesaba fuertemente sobre mí. Acá está el asunto del llamado, queridos amigos. El llamado que Dios hace no siempre es fácil de llevar, no siempre es ligera su carga. El llamado que a veces Dios nos hace demanda esfuerzo, demanda energía, demanda entrega, sacrificio. Y por eso Ezequiel nos muestra en este versículo que él era un ser humano como nosotros. Y era un ser humano que le pesaba el llamado de Dios. No era un hombre que era insensible, que tenía todo el camino libre, no, sino que era un ser humano de carne y hueso como nosotros. Versículo 17 al 21 se habla acerca de la tarea y la responsabilidad del centinela. Eso es muy, muy interesante. Y esto nos habla a nosotros como centinelas. Dice, al cabo de 7 días la palabra del Señor me llegó en estos términos. Allí Ezequiel nos describe que 7 días era un proceso de duelo, un proceso de ocultarme de la sociedad visible, de alejarme, de estar solo. Era un proceso de separarse de su sociedad, y ahora el profeta lo que hace es reflexionar en la tarea que tenía por delante. Luego de que reflexionó, dice,
el Señor llegó en estos términos y me dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Noten que Dios es el que coloca al profeta Ezequiel como centinela. El centinela tenía la terrible y profunda actividad, responsabilidad de veía el peligro y tocaba la trompeta y anunciaba al pueblo el peligro que venía. Si el centinela se dormía, estaba desatento y no avisaba, y a la ciudad le pasaba algo, todos los resultados de lo que pasaba a la ciudad era responsabilidad del centinela. O sea, ser centinela no era simplemente anunciar un posible peligro, no era simplemente la descripción de un momento difícil, no, sino que ser centinela era ser consciente de que hay muchísima gente que está dependiendo de mi tarea. Y Dios le coloca el título y se lo aplica al nivel o al entorno o a la función espiritual del profeta. Ezequiel era el encargado de avisar a la gente, avisar a la colonia que había en Quebar de que Dios tenía planes para ellos, de que había peligro si ellos continuaban en esa terquedad. Él era no solamente el vigía del estado civil como estaba el pueblo, sino sobre todo el vigía de la salud espiritual y también, o de la vida espiritual y moral del pueblo. El versículo 18 y 19 habla acerca de cuando se le da el mensaje al malvado. Dice, ¿no? Cuando yo diga al malvado, vas a morir. Y no es simplemente una muerte tanto física del cuerpo, sino una muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte por el pecado. Entonces dice, mira, tú estás en pecado y si sigues así te vas a morir. Si tú no se lo adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y de esa manera salve su vida, el malvado morirá por su culpa. Es cierto, la culpa de la persona que está recibiendo el mensaje es porque está en pecado, pero Dios le delegó a Ezequiel una responsabilidad de avisarle, y si Ezequiel a ese malvado no le avisaba, la muerte, la perdición de esa persona se le atribuía, la sangre de esa persona se le atribuía a la tarea encomendada al profeta Ezequiel. Pero si la persona, Ezequiel ahora habla a la persona y la persona no escucha el mensaje, igualmente va a terminar de la misma manera, va a morir por su pecado, pero el centinela, el profeta, va a ser librado de su responsabilidad. Luego en los versículos 20 y 21 habla acerca de el justo. Y esto es muy importante, este tema es acerca o de la relación de la salvación tanto individual y el aspecto misiológico que tiene el siervo de Dios. En respecto a la individualidad es que cada ser humano va a elegir. Tarde o temprano, cada ser humano tiene que hacer una decisión personal. Nadie puede tomar la decisión por usted y por mí. Yo simplemente, como conocedor del Evangelio y todos los que manejamos la Biblia, somos responsables ante la persona que tenemos a nuestro lado. Y eso es una motivación, porque yo no estoy predicando para una iglesia, no estoy predicando para un pastor, yo no estoy predicando para tal institución. Yo estoy hablando a conciencia ante la mirada, ante la asistencia del Dios del cielo. Por eso es tan solemne de que usted y yo cuando predicamos, cuando hablamos y ahora que estamos hablando en el video, seamos fieles a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo hablo algo malo, si yo hablo algo indebido, algo mentiroso, sea que lo haga de manera sincera o conscientemente errónea, que soy consciente de que lo estoy haciendo mal, yo soy el responsable del resultado de la palabra que va hacia usted. Por eso cada uno es llamado en estos versículos a ser responsables. Es cierto que el pecado afecta a la persona de manera individual, pero a mí, que el Señor me dio la oportunidad de conocer el Evangelio, yo también tengo un alto grado de culpabilidad si esa persona tuve la oportunidad de hablarle y no le hablé. Dios, como justo, me va también a pedir cuenta a mí como centinela, como servidor, como un mayordomo de los
bienes que me dio el Señor. Y en los versículos 22 al 27 vamos a ver acá que hay una preparación, una dedicación que hace el profeta antes de salir al ministerio. La mano del Señor descendió sobre mí y Él me dijo: levántate, sal al valle y allí te hablaré. Yo me levanté y salí al valle. La gloria del Señor estaba allí como la gloria que había visto junto al río Quebar, y caí en rostro en tierra. Se ve que Ezequiel, al comprender la responsabilidad, se desanimó. Obviamente, porque nos puede pasar a nosotros. Y Dios ahora nuevamente se le vuelve a revelar al profeta. Así como se le reveló en Ezequiel 1, que él quedó extasiado, quedó impactado por esa visión. Así como se presentó a Job, como se presentó a Jeremías, como se presentó a Isaías, como se presentó al apóstol Pablo. Es decir, Dios nuevamente fortalece, restaura la debilidad, la fragilidad, el temor que tenía el profeta, y ahora nuevamente muestra su gloria, le revela su poder, su majestad al profeta. Dice: yo me levanté, salí al valle, la gloria del Señor estaba allí como la gloria que había visto junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. Entonces un espíritu entró en mí y me hizo permanecer en pie. Nuevamente el Espíritu Santo ingresó en la vida, en el cuerpo, en la mente del profeta y lo sostuvo. Y esto es algo muy lindo porque el Espíritu Santo sostiene al profeta, sostiene al mensajero. El Espíritu Santo acompaña, dirige, asiste al mensajero. Y dice, Dios le dijo: ve a encerrarte dentro de tu casa. Tranquilo, Ezequiel. Tómate el tiempo. Y acá es algo muy lindo de Dios, porque Dios entiende de que el profeta está impactado. El profeta tiene una confusión interna tremenda. Y ahora Dios le va a decir al profeta Ezequiel: resguárdate. Yo me haré cargo, tranquilo, yo te voy a hacer hablar cuando hables, y cuando la gente te quiera poner sogas, no te va... Y el versículo 25, obviamente que es simbólico, no es que lo ataron, porque no se ve en ningún momento que lo hayan atado al profeta Ezequiel. Significa que con sus palabras, con su respuesta al pueblo, no quería escuchar al profeta y le decía: cállate, no hables más, no nos des esos mensajes. Lo mismo que Jeremías. Lo mismo que Isaías. Y es interesante que Dios dice: bueno, este pueblo te va a rechazar, pero yo te daré el momento justo cuando tengas que hablar. Te abriré la boca y tú hablarás. Y finalmente Dios da la sentencia final del 27. Pero cuando yo te hable, abriré tu boca y les dirás: así habla el Señor, el que quiere escuchar, que escuche. Y el que no quiere escuchar, que no escuche, porque son un pueblo rebelde. Finalmente Dios le dice al profeta Ezequiel: mira, Ezequiel, vos predica, tú habla el mensaje, tú no te calles, yo te voy a asistir, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar el mensaje que vas a dar. Pero finalmente, si el pueblo no lo escucha o si lo escucha, yo conozco al pueblo, sé qué naturaleza tiene una naturaleza rebelde, pecaminosa, que se aparta de mí. Sea que escuche o que no, cada uno tomará su decisión. Querido amigo, este capítulo de hoy nos lleva a pensar de manera individual, nos lleva a meditar acerca de las decisiones que tomamos con la palabra de Dios, y también nos motiva a ser serios en la manera de enseñar a otros la Biblia. Usted y yo, si conocemos mucho, poco, nada de la Biblia, lo poco que conocemos de la Biblia, nosotros somos responsables ante los ojos de Dios de contarle al otro. Y eso es lo lindo, que cada persona decide. Si usted quiere aceptarlo, si no quiere aceptarlo, es su problema. Pero yo le tengo que decir que la Biblia dice esto. Si la persona me echa de la casa, me insulta, bueno, etc., ya va allá, más allá de mí. Pero yo, ante los ojos de Dios, el cielo me libró de la culpabilidad. Ya ahora la responsabilidad como centinela terminó. Ahora queda en la persona que recibió el mensaje. El destinatario tiene que elegir a ver qué va a hacer con lo que recibió. Si usted no está predicando, si usted no está hablando,
quiero decirle que usted está faltando la responsabilidad al Dios del cielo, no a su iglesia. Por eso, predique de una u otra manera según sus posibilidades. Si no se anima a hablar, deje tarjeta en los buzones, tire por debajo de las puertas. Pero no deje de hacerlo, busque la manera de cómo poder hacerlo. Regale libros, suba foto a las redes sociales con mensaje bíblico, no sé, etc. Hay muchísimas ofertas para poder predicar el Evangelio. Que el Señor nos aliente con el capítulo de hoy para poder ser responsables, centinelas firmes, sólidos y conocedores, sinceros en impartir un escrito está. Que el Señor les bendiga ricamente, que tengan muy buen viernes, muy buen inicio de sábado en esta tarde. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el próximo videito si el Señor lo permite. Será hasta luego.